Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar e iniciar con la primera actividad de esta mañana en el Congreso, ¿no? Que es la presentación de la doctora Sonia Galini. Así que, estimados miembros de la AMAC, queridos amigos, queridos colegas, y bueno, no veo muchos estudiantes porque yo creo que anoche ha de haber estado duro el tiroteo. Es verdaderamente un placer para mí poder presentar a la doctora Sonia Galini, quien esperemos se sorprenda con mis sinceras y emotivas palabras, porque Sonia vino aquí con la intención de darnos una plática magistral que va a ser, pero además por otras razones. Quisiera empezar diciendo que la doctora Sonia Galina pues es totalmente una hija de la UNAM. O sea, estudió desde los agitados años 70 hasta su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 45 años trabaja en el Instituto de Ecología, o sea, ya es parte del inventario. Para que ustedes tengan una idea, ella es la empleada número 4 del instituto. Entonces, pues ya nos damos una idea de la trayectoria y del tiempo que tiene Sonia, siendo una persona muy importante, creo yo, en el estudio de los mamíferos y particularmente los cérvidos en México. Sonia actualmente es investigadora nacional nivel 2, tiene 82 publicaciones que se encuentran en los índices más reconocidos como Scopus, JCR, CONACYT, ¿no? Ha publicado 72 capítulos de libros nacionales, internacionales, y ha sido editora de 10 libros, lo cual nos da una idea de la vasta obra que tiene Sonia. Pero yo creo que lo que es más importante, no solamente el impacto académico que tiene Sonia, a lo largo de estos 30 años que tengo el placer de conocerla, he visto que muchos productores, muchos manejadores, muchas personas ajenas a la academia han leído a Sonia con interés y entusiasmo y siguen su trabajo, ¿no? Es un trabajo importante. Quizá no lo veamos tan reflejado en otros indicadores a los que estamos acostumbrados, los que estamos metidos en este negocio de la academia, pero creo que es muy significativo, muy importante. Ha sido profesora de más de 104 cursos, ¿no? Lo que habla de que es una maestra estupenda, entregada. Todavía hoy día, perdón que diga tu edad, Sonia, pero para mí es como muy gratificante que me invita al curso que da todavía de campo, ¿no? De técnicas de manejo de vertebrados terrestres en MAPIMI. Pues es la primera en levantarse, la primera en iniciar la jornada, ¿no? Demostrar a los chicos que esto es valioso, que esto es importante y que lo debe hacer uno con gusto. Yo creo que el extra de trabajar en este negocio es que uno lo hace con placer, la mayoría de las veces, ¿no? De hecho, pues les recomiendo mucho, hay un pequeño video de MAPIMI, ¿no? Que después por ahí voy a pedir que pongan la liga para que conozcan un poco de lo que hacen en ese curso. Pero no solamente como profesora, sino también como formadora de personas y de seres humanos. Ha formado 54 alumnos pues, en diferentes grados, licenciatura, maestría, doctorado. Yo me siento muy honrado, ¿no? De ser uno de esos sujetos que ha formado la doctora. Sonia ha recibido muchos reconocimientos, ¿no? Por el Fish and Wildlife Service recibió un reconocimiento por su contribución al manejo de los recursos naturales cuando fue la coordinadora de la maestría de fauna silvestre del INECOL. La Universidad Autónoma de Puebla también le ha dado reconocimientos. Ella es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de este país. Y solamente por mencionar algunos, ¿no? Pero Sonia no solamente ha contribuido como profesora, como maestra, ¿no? También ha sido una gran gestora. En su institución ha ocupado muchos y muy diversos cargos. Creo que todos de manera excelente. A mí me tocó cuando fue jefa, cuando todavía existían divisiones en el INECOL, y vi lo difícil que es trabajar con los colegas desde el lado de ser jefe, ¿no? O sea, ya dije, ay, manita, nunca espero tener que tener esa responsabilidad.
Sin embargo, yo creo que en sus gestiones como científica, como mujer, creo que una que recordamos con mucho cariño es cuando fue presidenta de esta misma asociación durante el periodo de 2008-2010, ¿no? Creo que fue un parteaguas para nuestra asociación. Creo que en ese momento Sonia y muchos de nuestros queridos amigos y colegas de la MAC hicieron un trabajo realmente valiente, sobresaliente, profesionalizaron nuestra asociación, se cambiaron muchas formas de trabajar, se creó realmente una revista para nuestra asociación, ¿no? De la asociación, para la asociación. Creo que es un punto, les digo, que para mí es como muy importante. Hoy, lo que empezó hace más de 10 años, bueno, 12, ¿no? Hoy se ve cristalizado en que tenemos un sistema de revistas, que son 3 los que tiene la asociación, el sistema de TERI, ¿no? Que, bueno, seguramente más adelante platicarán los editores, ¿no? Pero yo creo que es muy significativo, yo creo que es un parteaguas para nuestra asociación y creo que han venido cosas muy buenas para la misma. Y bueno, la sorpresa que le tengo a Sonia es que para mí realmente es un honor anunciarles a ustedes, a Sonia, que la Asociación Mexicana de Mastología ha decidido otorgarle el premio Ticul Álvarez Solórzano, ¿no? A la doctora Sonia Galina por su muy destacada labor para la conservación y conocimiento de los mamíferos, por lo cual les pido muy permiso. Quédate aquí, también que venga tú, le brinque. Pues ya, olvídense de los venados, ya no puedo caminar. Ya no puedo caminar. Después. Pues Enrique. Ahí viene. Así no te tienes que peinar. Está bien bonito. ¿Quién es el monito? ¿Quién es el monito? Yo creo que voy a resumir mi... Ya Gerardo se llevó la mitad. Simplemente para dar paso a la doctora Sonia. Sonia, yo creo que en nombre de todos tus estudiantes, quienes hemos tenido el placer de estar contigo, yo te agradezco no solamente la mujer de ciencia que eres, que lo eres y mucho, sino al gran ser humano que eres, que nos ha tocado el corazón. Bueno, después de esta emotiva introducción, me siento muy honrada de pertenecer a esta asociación y agradezco mucho a los del comité y todos los que forman parte de ella. Y me siento también muy honrada que uno de mis colegas, que fue mi alumno, que es Gerardo, que quiero mucho. Y lo que es más importante, yo creo, en esta carrera, es precisamente tratar de transmitir esa pasión por lo que hacemos. Entonces agradezco mucho lo que me ha dado la vida de tener esta oportunidad de formar
muchos jóvenes. No me siento bendecida como mujer porque el doctor Haffer, que en paz descanse, me dio esa oportunidad precisamente de empezar una carrera científica haciendo la tesis de licenciatura, estudiando venados, y él me decía, usted va a ser la especialista de venados, y yo le decía, bájele, no es para tanto. Sin embargo, llevo 47 años estudiando venados y siempre me sorprenden. Pero les digo, no solo hay que transmitir conocimiento y experiencias, sino tratar de que los jóvenes también sientan esa pasión por la ciencia. Bueno, ahora voy a tener que reducir a 10 minutos, yo creo, la ponencia, pero bueno. Entonces, lo que pasa es que yo no veo aquí. No, ya. No, bueno. Bueno, entonces, voy a procurar hacerla más rápido porque luego sigue Consuelo. Y de veras que me sorprendió y pues la emoción me llena, ¿no? Pero bueno, el contenido de esta charla, lo que les voy a hablar es qué especies y subespecies de venados tenemos en México, su distribución, qué áreas naturales protegidas es donde he realizado los estudios, porque me preguntan luego, ¿por qué siempre en las áreas protegidas? Porque es ahí donde encontramos las mejores condiciones, tanto del hábitat como de las poblaciones. Y eso va a ser un referente para todos los estudios que se hagan fuera de las áreas protegidas para saber cómo están las condiciones de nuestras poblaciones. Luego les voy a hablar del hábitat del venado cola blanca, el estudio de hábitat a escala de paisaje, dieta del venado cola blanca, que fue el inicio de estos trabajos, luego cosas de comportamiento, y luego vamos con el venado bura, su dieta, estimaciones poblacionales, uso de hábitat, comportamiento y algunos estudios de Temazate, que son las especies menos estudiadas. Bueno, entonces, en México tenemos 4 especies, que es el venado cola blanca, Odocoilos virginianus, el bura, Odocoilos semionus, el Temazate rojo, Mazama temama, que bueno, esa especie no sé quién se la puso, antes era americana, que creo que era mejor, pero bueno. Y el Temazate café, Mazama pandora, que últimamente están cambiándole el género a Odocoilos, y los brasileños ya están diciendo que tampoco es Odocoilos, que es Temacina. Entonces, el venado cola blanca tiene la característica precisamente de esponjar los pelos de la cola como señal de advertencia hacia sus congéneres cuando hay riesgo. Y la levanta, y así con los pelos esponjados es lo que ve uno luego en el bosque, ¿no? Entonces, esa es una característica de esta especie. En México tenemos 14 subespecies que todavía no están definidas, se están haciendo todos los estudios genéticos por otros grupos de investigadores, y los que tienen una mayor distribución son Cowesi. Entonces, tenemos a Odocoilos cowesi, que es en el noroeste de México, y mexicanos, que es en el centro del país. Sin embargo, desde el punto de vista cinegético, la más importante es Odocoilos virginianus tejanos, que está distribuida en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Entonces, esta es la distribución de las 14 subespecies. Como pueden ver, en la península de Baja California no hay esta especie, sin embargo está ampliamente distribuida y es de las principales especies de importancia cinegética del país, que traen muchos recursos, sobre todo en las sumas, ¿no? Como les digo, este es el Odocoilos virginianus tejanos. Como pueden ver, el tamaño de las astas es impresionante, pero es porque viven en matorrales abiertos, ¿sí? Matorrales xerófilos. Y lo que pasó al principio, cuando se hicieron las UMAS, que son las unidades de manejo, aprovechamiento y conservación, que es la única forma legal para extraer tanto recursos
de fauna como de flora, la gente comenzó ¿cómo se llama?, llevarse estos individuos al sureste, por ejemplo, y a otras partes, y yo insistía en que eso no era posible porque las características que tienen de las astas, que son lo que buscan los cazadores de trofeos, no lo pueden tener en otros sitios. Ahora imagínense un animal así en las selvas bajas de México. Pues ¿qué va a hacer? O sea, los animales que están evolucionados en ese hábitat son muy diferentes porque pues, se han adaptado a las condiciones, ¿sí? Entonces, como les digo, el tejano es el más importante desde el punto de vista cinegético, lo que sigue. Y tenemos mexicanos, es una foto de ahí de Tehuacán, ¿sí? Y bueno, el venado dura, a diferencia del cola blanca, es más gregario, ¿sí? No tiene esa característica de levantar la cola, sin embargo tiene un parche blanco que también es como señal de ¿cómo se llama?, de alerta. Y como pueden ver, también hay una diferencia importante, que es que se desplazan a saltos, a diferencia del cola blanca. ¿Por qué se desplazan a saltos? Porque generalmente prefieren sitios con pendiente, que eso les da una ventaja contra los depredadores, ¿sí? Porque es más, o sea, avanza más rápido a saltos, a diferencia de que estuviera corriendo, lo cual es otra característica distinta conductual de estas dos especies. Y estos animales, por ejemplo, están en Mapimí, que es el desierto chihuahuense, y como pueden ver es un hábitat abierto, y hemos incluso contado grupos de hasta 21 individuos, ¿sí? La mayoría son hembras y tienen a las hijas hembras con ellos, porque los machos ya jóvenes son los que en realidad se van del grupo. Entonces esta es otra toma para que vean también cuál es el hábitat de estos animales. ¿Sigue? Y bueno, ¿cuántas subespecies tenemos de bura? Tenemos 6 subespecies. Y la distribución del bura es en el noroeste de México, ¿sí? Tenemos Audocoilus semionus cruqui, que también hay una discusión ahí que no es cruqui porque la descripción fue hecha de un híbrido de venado cola blanca y venado bura de Estados Unidos, y ahora dicen que no es esa subespecie, pero sí las características morfológicas son muy diferentes, y entonces están ahí. Y luego tenemos una subespecie en Isla Cedros, que es la que está en grave peligro de extinción por los perros que hay en la isla, y sus densidades son muy, muy bajas, ¿sí? Y en la península de Baja California, en Baja California Sur, tenemos a Peninsulae, y Sheldoni está en la isla Tiburón, ¿sí? Y entonces las especies, y la de Eremicus, que es de las que buscan también los trofeos, porque son animales que tienen astas también mucho más grandes que Cruqui, ¿sí? Y bueno, el temazate rojo, como les decía, este animal es más pequeño y se encuentra en el sur del país, ¿sí? Esta es su distribución, ¿sí? Desde el sur de Veracruz, bueno, incluso dicen que hasta Tamaulipas, pero creo que ya no, ¿sí? La península de Yucatán y baja hasta Panamá. Y la otra especie, que es Mazama pandora, como les digo, ya estaba como aquí, le había puesto Audocoilus y parece ser que ya tampoco es Audocoilus, y es el temazate gris. Ese exclusivamente se encuentra en la península de Baja California y generalmente coexiste con la otra especie de mazama. Y bueno, las áreas naturales protegidas donde los hemos estudiado es principalmente, bueno, en la Michilía fue donde iniciamos los trabajos, pero se ha trabajado en la Primavera, en Manantlán, en Tehuacán, Cuicatlán. Últimamente, Salvador Mandujano ya tiene como 10 años trabajando ahí las poblaciones, en la Sierra de Manantlán, en la Sierra Gorda de Querétaro, en los Tuxtlas, en Calakmul, en Montes Azules y en Siancán. Bueno, en varias de estas yo no he trabajado, es otro grupo de investigadores, por ejemplo en Calakmul
Calakmul está la Universidad de Tabasco y Ecosur, ¿sí? Son los que más trabajos han hecho en Calakmul. Y bueno, en la distribución histórica de Mionus en las ANPs, también vemos que los estudios a más largo plazo se han hecho en Mapimí. Llevamos más de 15 años trabajando ahí, que de hecho el que inició los trabajos de Buras ahí fue Gerardo, con su tesis doctoral, para estimar las poblaciones, uso de hábitat, megapoblaciones, etc. Y luego de unos años que se dejó de trabajar, volvimos a retomar el monitoreo de la población, ¿sí? Luego hay estudios en Isla Tiburón, en ¿cómo se llama? ¿Aquí qué dice? Isla Cedros, hay una tesis, son pocos los estudios, y en la Sierra de la Laguna. También aquí les quiero decir que en 1987 fue el primer sabático y único que he tomado, y estuve en el CIPNOR y se iniciaron los trabajos en la Sierra de la Laguna con los Buras, que luego, siguieron gente del CIPNOR durante 7 años el monitoreo. Este sitio es de los mejores hábitats que yo he visto para el venado, ¿sí? Y bueno, el Temazapé Rojo, donde se ha estudiado más, es en los Tuxtlas, Montes Azules, Calakmul y en la Sierra Gorda, la que sigue. Y bueno, el Temazapé Café, también en Calakmul, es donde más se ha estudiado. Bueno, son como coexisten y tienen hábitos nocturnos, son muy difíciles de trabajar, pero de hecho, ahora con las cámaras trampa, eso ha permitido tener conocimiento de esta especie, ¿sí? Ahora, ¿por qué son importantes los venados? Los venados desde la época prehispánica han formado parte, por un lado, de la alimentación y por otro lado, de los grupos indígenas. Su cultura son muy importantes. O sea, acuérdense, por ejemplo, los yaquis de la danza del venado, ¿sí? Es porque los huicholes también los consideran muy importantes dentro de su cultura. Y bueno, estas son las reservas, les digo, donde hemos trabajado. Y bueno, los hábitats. Es muy importante cuando estamos haciendo estudios de las poblaciones conocer las condiciones del hábitat, ¿sí? Porque esas condiciones del hábitat nos van a indicar qué tanto alimento tiene, si tiene cobertura, si tiene protección, etcétera, ¿sí? Qué tanto alimento tiene. Entonces, de los preferidos, por ejemplo, del venado cola blanca están los bosques templados, por ejemplo, en la Michilía, que son bosques mixtos, y como pueden ver, las laderas no son tan inclinadas, son bosques abiertos, y eso le gusta al venado cola blanca. Ahora, el venado cola blanca es de los más adaptables, ¿sí? Ahora, en el bosque tropical caducifolio, por ejemplo, Chamela, también tiene buenas poblaciones de venado. Y quiero que vean esta foto, ahí está Salvador Mandujano. Vean la productividad que hay en secas. Que le digo que cuando hicimos el cálculo de capacidad de carga y muestrábamos vegetación, le decía que nos imaginábamos los gramos, porque de plano, ¿cómo se llama? Había muy poca vegetación verde, ¿no? Y en época de lluvias, en cambio, cambia mucho este hábitat. Ahora, yo he estado trabajando con los venados y siempre digo que me sorprenden, porque ¿qué esperábamos en Chamela? Que en esta época los venados buscaran comida más lejos. Ahora, Chamela es de las selvas bajas, donde 7 meses del año no tienen agua libre los venados, y sin embargo, ahí está. Y utilizan, luego con los estudios supimos que le están utilizando agua del rocío, porque Chamela está pegada al mar, enero, febrero tienen rocío, y otro, luego vamos a ver, de los frutos que pueden obtener, ¿sí? Entonces, estas ya son fotos recientes con cámaras trampa, que vean, esta es una cría que todavía tiene pintitas. Los venados dura su gestación 7 meses y nacen con pintitas y sin olor, precisamente para no atraer a los depredadores.
Entonces lo que hace la mamá es los dejar escondidos. Ella se aleja un poco y nada más va, los amamanta en unos cuantos segundos y así los puede proteger, ¿sí? Ahora vean el macho aquí con astas, que apenas tiene astas chiquitas. Y como les decía, el agua libre la pueden encontrar nada más así en algunas roquitas cerca, pero la mayor parte de la época seca no tienen agua libre. Y según los papers en Estados Unidos decían que no puede haber poblaciones donde el agua no esté a 1,5 kilómetros. Pues aquí los mexicanos no leen inglés y hacen otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, los matorrales xerófilos, como les decía, son el hábitat para la subespecie tejanos. Vean el tipo de hábitat. O sea, esto les permite tener astas muy grandes. Ahora imagínense los anteriores en Chamela. Entonces, bueno, pero fue una discusión que sí, afortunadamente ya vida silvestre no permite traslocaciones, porque pues sí es la misma especie, pero incluso donde las han metido, por ejemplo, que son animales más pequeños, en Chamela, la que capturamos pesó 28 kilos la hembra y estaba preñada. Y los tejanos que agarramos en Nuevo León, esta es de Nuevo León, la cría pesaba 33 kilos, la de unos cuantos meses. Entonces, cuando ve gente de Nuevo León a ayudarnos a la captura, decía, oye, pero aquí veo puras crías. Le digo, esas son las adultas. Le digo, aquí son chiquitas. Entonces, vean, un tejano, hay una hembra que tiene collar de radiotelemetría con la cría y vean también los cambios en el hábitat que tienen que adaptarse estos animales, ¿sí? Y sin embargo, como ven, no estaba flaco. Bueno, estos son los hábitats preferidos en los matorrales xerófilos, ¿sí? No me voy a entretener. Este es el uso de hábitat que se hizo con los estudios de radiotelemetría, nada más para que vean que hay diferencias en los años, sí, fue en 1995, fue la tesis doctoral de Joaquín Bello, que en paz descanse, que uno de mis alumnos también muy querido, y vean que hay diferencias en el uso de hábitat de hembras y machos, y cambian también de acuerdo a las condiciones. El tipo de vegetaciones de los pastos, aquí era hilaria, que era lo más abierto a lo más cerrado, que eran unos árboles de acacia celtis en los, ¿cómo se llaman? Como presones que hacen para tener agua. Y ahí sí había árboles, pero lo demás eran puros arbustos. Bueno, y también hemos hecho estudios de hábitat a escala de paisaje, en el cual hemos utilizado el modelo de hábitat óptimo en el centro de Veracruz. Este estudio, este es Veracruzis, un ejemplar en cautiverio, y este es el trabajo que hicimos para el gobierno del estado, para la Secretaría del Medio Ambiente, cuando nos pidieron que hiciéramos un trabajo para ver dónde estaban poblaciones de venado importantes para luego establecer UMAS. ¿Sí? Este también fue un trabajo de hace varios años y también fue tesis de maestría. ¿Sí? Nada más quiero aquí señalarles, antes de que me cambies, Cristi, que, bueno, vean, estos son los tipos de vegetación. Aquí está Perote, bueno, los que conocen por allá, que es una montaña, ¿sí? Es un volcán, y son bosques templados, mixtos, de coníferas, y aquí, esta parte es la costa, aquí está el Golfo de México, y cuando hicimos el trabajo de todos estos municipios, íbamos primero con el síndico de ecología, que una vez Salvador le dijo, el síndico de ecología, pero le dijo por teléfono, le digo, ay, Salvador es síndico, aunque sea cínico, le digo, pero no se lo digas tan feo. Bueno, entonces aquí lo que pueden ver es que encontramos rastros. Bueno, primero hablábamos con el síndico de ecología para saber si ellos sabían si había venado y no sé qué, y luego ya íbamos a los sitios y luego se comprobó si había rastros de venado. Y como pueden ver, estos son bosques relictos, son encinares tropicales que desgraciadamente aquí quieren poner una mina que se ha podido detener, no sé hasta cuándo, pero bueno, entonces como pueden ver es en la costa donde hemos encontrado todavía poblaciones
poblaciones de venado, y de hecho ahora actualmente hay varias UMAS aquí que están aprovechando el recurso, y estos son selvas bajas, ¿sí? Y hemos encontrado aquí cerca de Jalapa, aunque no es un hábitat óptimo, pero hay unas barrancas que ahí se han estado protegiendo los animales, Jalcomulco. Pero aquí encontramos hábitat, pero nos decía la gente, no, hace como 60 años que ya no hay venados, porque como comenzaron a hacer extracción de madera, se espantaron. Le digo, sí, el de 2 patas se las comió, le digo, más que espantados. Pero sí se podría repoblar en un momento dado si se quisiera otra vez tener poblaciones de venado ahí, porque el hábitat estaba muy bueno. Entonces, bueno, lo que se encontró es que fueron muchas las variables que se consideraron, que no voy a entrar en detalles, pero como hábitat de alta calidad, únicamente de toda esa zona, era casi el 14% nada más, de calidad media 42% y de baja calidad 44%, ¿sí? Y todos estos resultados se le dieron a Vida Silvestre ya para que tomaran, bueno, al gobierno del estado para que tomaran ya ellos luego las decisiones, ¿sí? Esta es la calidad del hábitat, ¿sí? Como pueden ver, sí hay hábitat de calidad acá, pero no hay venados, ¿sí? Bueno, y la dieta, como les decía, el primer trabajo que se hizo en la reserva La Michiría, que de hecho todavía no era reserva cuando iniciamos estos trabajos, fue con la dieta del venado, porque la gente ahí, la actividad económica más importante es la ganadería, y ellos decían, los ejidatarios, no, es que nosotros no queremos los venados porque los venados compiten con nuestro ganado. Entonces, ¿qué se hizo? Fue hacer la dieta de venado cola blanca mediante la técnica microhistológica de grupos fecales. Al principio, cuando tuvimos una reunión antes de iniciar la tesis con unos gringos que invitó el doctor Harper, que precisamente la reunión fue en el estado de Durango, ellos nos decían, si quieren hacer la dieta, maten un venado cada 15 días. Le digo, matar un venado cada 15 días si es una reserva, que se pretende hacer la reserva. Le digo, pues allá en Estados Unidos luego tienen poblaciones de muy alta densidad y ellos se pueden dar ese lujo. Y además nosotros dijimos, ¿cómo vamos a matar los venados? ¿Qué no hay otro método? Entonces nos dijeron, no, pues hay una técnica microhistológica con grupos fecales. Y entonces nos fuimos a capacitar a Colorado, las tres, porque fue una tesis grupal de que éramos 3 estudiantes, y ahí entonces nos enseñaron que cada especie de planta tiene epidermis con características únicas, y que las plantas que come el venado, las epidermis se mantienen en las heces fecales, o sea, no se pierden las epidermis, y por lo tanto, haciendo el análisis podemos saber qué está comiendo de acuerdo a esto. Además, la ventaja de este método, aunque es más tardado porque pues, hay que usar el microscopio, bueno, tener primero todo un, ¿cómo se llama? Como material de referencia de todas las plantas que hay en ese momento, ¿sí? Para hacer las comparaciones en el microscopio. Y la ventaja es que puede uno tener muestras muy altas a diferencia de estar matando cada individuo, ¿no? Porque aquí pues colectábamos de las heces fecales más frescas de distintos animales, ¿no? Y bueno, ¿y qué se encontró? Que precisamente lo que se les demostró es que, por ejemplo, el ganado, la dieta, porque esa fue otra tesis de licenciatura en la que ya hicieron la dieta del ganado con la misma técnica, y se encontró que más del 60% son pastos, ¿sí? Mientras que vean el porcentaje de pastos que consume el venado. Los venados son ramoneadores. ¿Qué significa eso? Que la principal dieta son especies arbustivas y arbóreas. Y bueno, también las herbáceas, pero las herbáceas, acuérdense que son anuales, y si hay muchas herbáceas, sobre todo en la época de lluvias, pero esas luego desaparecen. Entonces su dieta, como pueden ver, el 50% fue de especies arbustivas y 30% son árboles, ¿sí? Entonces ahí comprobamos que en realidad no son competidores en cuanto al recurso alimenticio. Bueno, por ejemplo, en las zonas áridas, estas son de las principales especies. Este es el granjeno, Cervus pálida, este es el chaparro amargoso, que también tenemos en
Mapimí, las opuntias que uno diría son espinosas y no se las comen, pues sí se las comen. Y vean aquí, o sea, ¿cómo sabemos que fue un venado y no fue una rata nopalera? Porque los venados no tienen dientes en la parte superior del paladar y entonces dejan las fibras así. O sea, no pueden hacer la mordida como sería un roedor o un lagomorfo, ¿no? Entonces podemos saber que está consumiendo los nopales. Que incluso ahí lo increíble es que en ese rancho donde hicimos este estudio en Lampazos, Nuevo León, era un rancho de 1000 hectáreas que tenía muchos bebederos, porque lo tenían cercado precisamente para tener una buena población de venados, pero de todos modos estaban consumiendo nopales, ¿sí? A pesar de que tenían agua, porque el nopal es muy importante por la cantidad de agua que puede tener. Y lo que les comentaba de Chamela, que nos sorprendió, por eso les digo, siempre se sorprende uno. A mí me encanta el campo porque nunca sabe uno con qué se va a topar. Entonces, estábamos haciendo el monitoreo de grupos fecales y nos encontrábamos con esto, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿qué es esto, no? Ah, pues son ciruelos. Este es el fruto del ciruelo, que es Spondias purpurea. Y vean, bueno, si se pueden dar cuenta aquí, es en época de secas. Y resulta después, comenzamos a ver la literatura y eso, que es el único árbol que fructifica a finales de mayo, que es la época seca, más seca. Y claro, este es un recurso. Porque decíamos, ahí a los trabajadores de ahí de Chamela, oiga, fíjense que encontramos esto. Es que los venados se los comen. Pero se los comen y luego lo escupen. O sea, no pasa por todo el tracto digestivo, nada más va al rumen. Y luego ya saben que los rumiantes que vuelven a regurgitar la comida, la mastican otra vez y la pasan a otro estómago, porque tienen cuatro ¿cómo se llama? Compartimentos, los rumiantes, ¿no? Entonces dijimos, pues esto está muy interesante, y nos pusimos a contar cuántas semillas. Bueno, en realidad la semilla está dentro de esto, ¿no? No sé si todos conocen los ciruelos y los han probado. Son astringentes y lo que hicimos fue un análisis luego bromatológico que tiene gran cantidad de agua y carbohidratos. O sea, los animales balancean sus dietas porque comen. Cuando se hicieron análisis bromatológicos de las principales especies en la michiría, que lo hicieron en Chapingo, un estudiante de Chapingo, se encontró que había de las plantas que consumían mucho, tenían una gran cantidad de cenizas, que son minerales, otras tenían una gran cantidad de proteínas, otras tenían una gran cantidad de carbohidratos. Entonces, los animales son muy listos y balancean su vida. Entonces, se nos ocurrió contar todo esto. De hecho, hay una publicación de esto. Yo no les puse las citas, pero pues pueden tener los PDFs, están en nuestras páginas, ¿no? Y entonces comenzamos a cuantificar el recurso. O sea, ahí, eso sí nunca supimos si esto era de varios individuos o de un individuo varias veces, pero no lo consumen, o sea, lo consumen abajo del árbol, pero se lo llevan a regurgitar a otro lado. Ahora, nosotros ¿cómo se llama? En el artículo, cuando se publicó, decíamos que era una especie clave, aunque los de la revista nos dijeron, no, quítenle lo de clave. Bueno, nosotros seguimos pensando que es clave, porque no es solo para los venados, o sea, lo consumen las chachalacas, lo consumen las iguanas, lo consumen los pecarís, o sea, es un recurso muy, muy importante en la zona. Bueno, también estuvimos trabajando con comportamiento mediante radiotelemetría. Aquí es el que estaba, creo que este es Gerardo Sánchez, este es Salvador, y en Chamela fue muy complicado. Esta es la que les digo que pesaba 28 kilos. Y esa es la que se le pudo poner el collar y se estuvo siguiendo. De hecho, fue la tesis de maestría de Gerardo, y luego pudimos capturar un macho y nos hicieron poner en la publicación que era el comportamiento de 2 animales, nada más.
pero era la única información que se tenía, la primera información que se tenía de los ámbitos hogareños en este tipo de vegetación, ¿sí? Entonces, muy orgullosos de nuestra hembra, y les digo que siempre me sorprende, porque nosotros esperábamos, decíamos, bueno, en secas se tienen que mover más para buscar comida. Pues no, hacen lo contrario, o sea, nos echan abajo siempre las hipótesis. Entonces, en secas, vean, del 92, o sea, no sabían tantos años, pero bueno, 11 hectáreas fue el ámbito hogareño de la hembra, que de hecho no se movió de ese lugar, a pesar de que no tenía agua, de que estaba muy seco, y en lluvias 34 hectáreas, o sea, más del doble, ¿sí? Y en el año siguiente fueron 11 hectáreas en la época de secas y 21 hectáreas en lluvias, y el macho, que desgraciadamente nada más lo pudimos seguir una temporada, porque como vendía la paca, nos jodió el collar. Entonces nada más nos sirvió para una temporada, pero aquí sí comprobamos que los machos en secas, el ámbito hogareño es más grande. O sea, generalmente en trabajos que se habían hecho en Estados Unidos, siempre los machos tienen tamaños, ámbitos hogareños más grandes porque se desplazan más que las hembras, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí va la distancia, etc. Entonces, como les decía que habíamos invitado a los de Nuevo León y tuvimos tantos problemas para capturar los venados ahí, ellos nos ofrecieron un rancho que era de Dumac. Dicen, si quieren saber comportamiento, pues allá es más fácil capturar los venados, vénganse acá. Y entonces se inició un trabajo de 5 años. Esta es ¿cómo se llama? Los pesados, la caballería pesada, todos estudiantes, Elvis, bueno, que estaba haciendo su tesis de licenciatura, Cristian, que estaba haciendo su tesis de licenciatura, él es investigador en la UB, ahora él está en Morelia, luego Joaquín, que en paz descanse, se fue luego a la Universidad de Tabasco, y el pánico, bueno, le decían el pánico, él se acaba de doctorar hace como 2 o 3 años, estaba haciendo su tesis de maestría. Este es el equipo que se usó, son collares que tienen sensor de actividad, que lo que se hizo primero es probar estos collares con animales en cautiverio para saber, o sea, lo que emiten son como beeps, ¿no? O sea, se oye tic, 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 y estos son los receptores y las antenas, y lo que se encontró es que se podía distinguir cuando el animal estaba echado, cuando el animal estaba comiendo o cuando el animal estaba ¿cómo se llama? Desplazándose, ¿sí? Y entonces lo que se encontró es, bueno, en este caso el área de actividad, ahí como pueden ver, fíjense, son de 200 a 300 hectáreas, a diferencia de Chamela, ¿no? Y este es un matorral xerófilo, y como pueden ver también cambia de acuerdo al sexo y de acuerdo al año. Y bueno, en este caso también se trató de ver si había una diferencia en la época reproductiva, posreproductiva o de crianza. Los venados se aparean una vez al año, ¿sí? Y generalmente la época reproductiva, bueno, en este caso era de noviembre, diciembre y enero, más o menos, son los meses en que es el celo, y los machos se desplazan mucho más que las hembras, ¿sí? Y la crianza generalmente ocurre en junio, julio, agosto, ¿sí? Y trata de coincidir con la época de lluvias para tener más recursos para criar a los chiquillos. Bueno, este es también lo que se pudo saber del ciclo circadiano, o sea, 24 horas, que es lo que estaban haciendo en las distintas épocas, tanto machos como hembras, este es solo un ejemplo. Entonces, como pueden ver, las actividades también son diferentes, son más activas las hembras que los machos. Los machos son más flojos. Pero bueno. Y como les decía, estas son las pautas de comportamiento que se pudieron determinar. Por ejemplo, si estaba comiendo, los bits van entre 70 y 80 bits por minuto, y se estaban registrando 5 minutos para estar seguros de la actividad.
cuando están echados son 50 litros por minuto y cuando se están moviendo es entre más o menos 60 y 70, ¿no? Entonces esto es muy importante porque bueno, uno para localizarlos necesita 2 antenas para poder triangular, y lo que hacíamos era, después de localizar dónde estaba el individuo, saber qué actividad estaba haciendo, y eso nos permite saber qué sitios se está utilizando para comer, qué sitios se está utilizando para descansar, etcétera, ¿sí? Esta es la actividad durante todo el año, y como les decía, la actividad de las hembras es mayor, pero vean que el tiempo que dedican a comer es muy poco en realidad, ¿sí? Y estos son cuando estaban más echados, tanto hembras como machos, que por ejemplo aquí, en esta de alimentarse, pueden ver que es en la mañana temprano, cuando los animales estaban comiendo, ¿sí? Sobre todo las hembras y los machos también, y en la tarde, ¿sí? Generalmente estos animales se consideran crepusculares porque su mayor actividad es muy temprano. Ay, ya vi. Que les dije que luego no pelo, pero ya pedí. O sea, eso significa 5 minutos. Bueno, actualmente con las cámaras trampa también se puede saber los patrones de actividad. Esto es en Tehuacán, Micatlán, que es la tesis de Eva con Salvador Manujano y los curas. Pásate arriba. Bueno, la diferencia también es que los buras, por eso son buras, fíjense el tamaño de las orejas, son 3/4 partes de la cabeza, casi, y que es uno de los órganos más sensibles para detectar a sus enemigos, ¿sí? Esto es la reserva de Mapimí, que son 342,000 hectáreas. Este es nuestro laboratorio, déjenme presumirlo, estamos en la mitad de la nada. Es el sitio más seguro para trabajar porque nadie nos mueve las cámaras, bueno, los coyotes, pero la gente nos respeta todo, no hay cacería, entonces tenemos toda la seguridad de que los animales, si los encontramos muertos es por puma, no por un cazador. Este es el Cerro San Ignacio, que es de los sitios más importantes para los venados en este sitio. Este es un ejemplo del curso en el laboratorio. Y bueno, ahí la dieta, algo también que nos sorprendió es que en la época de marzo más o menos, que es cuando tiene flores, bueno, inflorescencias, el ocotillo, que es Bucqueria splendens, los animales, bueno, esta es otra de las plantas importantes, que es Euphorbia antisifilítica, que luego en un trabajo sobre parásitos gastrointestinales resulta que de 200 y tantas muestras solo en 2 hubo parásitos en los venados, y resulta que esta planta es antihelmíntica. Por eso es antisifilítica, porque se ve que se curaba la sífilis en ese tiempo, ¿no? Ahora, como les digo, las inflorescencias, y vean que incluso los animales se paran en 2 patas para alcanzar las flores en este tiempo, y entonces consideramos que es un recurso muy importante. Y también se hizo análisis bromatológicos porque dijimos, bueno, ¿por qué las andan buscando? ¿Qué es lo que les está dando? Entonces son carbohidratos y proteína, ¿no? Y se cuantificó ahí el recurso, hicimos 9 sitios, 30 puntillos, etcétera. No voy a detenerme en la metodología. Y bueno, lo que se encontró, ahí lo que hicimos es considerar las inflorescencias a 1,80 más o menos de altura, que es lo que separa el venado, que están disponibles. Las más altas no están disponibles, pero bueno, para saber cuánto era el recurso. Esto es los análisis bromatológicos, o sea, vean que tiene casi 12% de proteína y de carbohidratos también 11% y una alta digestibilidad. Y bueno, ¿cómo hacemos las estimaciones poblacionales? Es contando grupos fecales, que mi mamá siempre me decía, tanto estudiar para ir a contar cacas. No es posible. Le digo, bueno, mamá, pero se encuentran muchas cosas contando cacas. Entonces, bueno, estos son los transectos que tenemos fijos, que estamos revisando cada año. Y bueno, esto es nada más para que vean los cambios en la densidad poblacional, que
más o menos el promedio son 3 venados por kilómetro cuadrado, que es una densidad muy baja, pero pues es por el tipo de hábitat, ¿sí? Y bueno, también se hizo uso de hábitat y ver también en relación al ganado, que esa es otra tesis doctoral. Y bueno, fue lo que encontramos en esos transectos que les enseñé. Como pueden ver arriba es el uso de los venados en los distintos meses, o sea, los grupos fecales que se encontraban de venado y acá de ganado. Y como pueden ver, por ejemplo, el transecto 2, que es un transecto plano prácticamente, el uso era casi exclusivo del ganado en comparación de los venados, ¿sí? Y bueno, también se hizo coeficiente de segregación sexual, porque estos animales que son dimórficos, generalmente hay una segregación sexual, lo que significa que los machos utilizan hábitats diferentes de las hembras con condiciones diferentes durante el tiempo que no están en celo, ¿sí? Y bueno, se hizo también lo de comportamiento. Bueno, aquí ya no me voy a detener, ¿sí? Bueno, esto es lo que se encontró del ámbito perenio de las hembras que se siguieron, y este es la zona núcleo o core area que se llama, que es donde pasan más del 50% del tiempo, y como pueden ver, esta es la asociación en realidad de vegetación más importante en la zona. Este es el Cerro San Ignacio. Estos son de los individuos. Bueno, ya. Bueno, también hicimos lo de patrones de actividad, y como ven, se desplazan, estos son desplazamientos y la temperatura, o sea, cuando las temperaturas, como pueden ver aquí, llegan a más de 40 grados, los venados están echados, mientras nosotros los estábamos siguiendo a 40 grados, y ellos echaditos. Bueno, temazate, es una cría de temazate, que se tienen pocos trabajos. Los temazates prefieren bosques mesófilos de montaña, a diferencia de cola blanca, casi no usa estos tipos de vegetación, y existen trabajos, pocos trabajos en realidad. Se sabe que son solitarios, de hábitos nocturnos. Se han hecho muchos trabajos en Calakmul por parte de COSUR y de la Universidad de ¿cómo se llama? De Tabasco. Esta es una foto de Fernando de cámaras trampa con los aguajes que les tuvieron que poner por la época seca. Bueno, estos son los patrones de actividad que se han encontrado. Y bueno, la distribución, esta es otra tesis de doctorado ahora en San Bartolo Tututepec, de Hidalgo, que es una alumna de Libia, y yo soy parte de su comité. Y bueno, síguele, porque yo creo que, bueno, ya, la que sigue para que vean cuando éramos jóvenes. No, nada más fíjense el tipo de carteles. Este es en el Congreso de Acapulco, o sea, fíjense nomás la tecnología, eran hojas pegadas a un cartón. Y estos son mis estudiantes, ¿sí? Nora, Cristian, Joaquín, aquí mis otros, con Gerardo, vean, mis jóvenes, así es que, ¿la que sigues? Esto fue en Lampazos. Estas eran nada más colectas de las astas que mudan. Se me olvidó decirles que los animales, los venados, no tienen cuernos, sino que tienen astas que mudan cada año les sale más grandes. Este es el Mapimí con Misha, aquí está el pánico. No, y la que sigue. La que sigue. Y bueno, pues muchas gracias a todos, porque gracias a todos ellos hemos tenido estos resultados, y una gran satisfacción de que a pesar de que pasan los años siguen siendo los que fueron mis estudiantes, colegas y amigos muy queridos. Muchas gracias.